Bueno, como ya sabían, el tema que nos convoca en este primer bloque fue la identidad nacional, que fue la gran interrogante que nos planteamos para este primer semestre o este primer bloque de las charlas o de los eventos que tendríamos que fijarnos como asociación. Entonces, para cerrar este primer bloque, nos planteamos la temática materiales o materialidad con respecto a los interiores. Y en base a eso nos planteamos varias preguntas. ¿Usamos materiales nacionales? ¿Existen? ¿Son reconocidos y valorados por nosotros como diseñadores y por el cliente? ¿Tiene un plus? ¿Hay una intención real de usar materiales nacionales? ¿El consumidor, el cliente, le pone valor? ¿Lo pide? ¿Hay constantes en nuestros proyectos como diseñadores y básicamente en estos estudios que hoy nos acompañan en el uso de los materiales nacionales? Y eso nos lleva a tener una búsqueda de lenguaje propio o una identidad propia como estudios uruguayos. Y otra de las preguntas que también nos planteamos, o que les planteamos a estos estudios, es si tienen alguna constante a la hora de plantearse un desafío o un proyecto nuevo, si tienen un proceso de trabajo propio o particular en base al uso de los materiales, ¿verdad? Y después, como para ir cerrando, saber si es lo mismo cuando uno diseña para el interior, para Montevideo o para el exterior. ¿Y qué implica diseñar en cada geografía distinta, ¿no? Si hay diferencias, si las existen. Así que, sin mucho más, porque la idea es que hablen nuestros invitados, les voy a contar quiénes nos acompañan hoy. Hoy, en nuestra mesa, van a estar presentes Estudio Blanes que está integrado por Antonella Abaldo. Antonella es licenciada en Diseño de Interiores por la Universidad DOR, es magíster en Diseño de Espacios Comerciales por la Escuela de Diseño de Barcelona y la Universidad de Valencia, es fundadora y codirectora de Estudio Blanes desde hace 5 años, donde se desarrollan proyectos y ejecución de interiorismo, arquitectura y mobiliario. Es docente en el área de diseño de la licenciatura y tecnicatura en diseños de interiores en la Universidad Ort Uruguay. Fernanda Pucciano, también de Estudio Blanes, es licenciada en diseño de interiores por la Universidad Ort Uruguay, codirectora de Estudio Blanes desde hace 4 años, y también es docente de la licenciatura y tecnicatura en diseño de interiores de Universidad Ort. Bienvenidas, chicas. También nos acompaña Faustina Migliario Broglio, que también es licenciada de Diseño de Interiores por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Uruguay. Tuvo una participación en el curso de diseño en la Facultad de Salamanca en el año 2015, fundadora del estudio FMB en el año 2017, situado en la ciudad de Salto, y actualmente está trabajando en Salto. Y por último, los presento a Federico Mujica y Carolina Arias, estudio Muar Diseño, que fue establecido en el 2011, trabaja en múltiples disciplinas, desde arquitectura, diseño de interiores, diseño de mobiliario, iluminación y objetos para el hogar. Diseño contemporáneo de formas simples, cuidado estético, uso de materiales nobles y un estrecho vínculo con la producción son las características del estudio. Actualmente licencia productos para marcos de alto patrón en Brasil y piezas coleccionables en galerías de diseño europeos. Bueno, bienvenidos, muchas gracias desde ADIP
por aceptar la propuesta de estar presentes hoy. Y si les parece, les doy la palabra y la bienvenida a Estudio Muar, para que, bueno, nos cuenten un poco sobre los materiales y qué han hecho ustedes con materiales nacionales. Bueno, buenas noches para todas y todos. Hola. Muchas gracias por invitarnos a este ciclo de charlas que las venimos siguiendo y son bien interesantes y necesarias. Ojalá que después de todo esto podamos tener algunos puntos un poco más claros de hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos, si nos identificamos, cómo, etcétera, ¿no? Me parece que son diálogos bien interesantes y que los están haciendo justamente de distintas ópticas, con distintos participantes, que le aportan mucho. Bueno, un poquito comenzamos con esta pregunta que Lourdes nos proponía en cuanto al uso que hacemos de materiales nacionales en los proyectos. Nosotros, un poco como ella nos presentó, abordamos proyectos de arquitectura e interiorismo, pero también mucho producto para los proyectos de interiorismo, pero también yo me formé en diseño industrial, Federico se formó en arquitectura, pero viene trabajando desde hace muchos años, también con otros estudios en el desarrollo de mobiliario, entonces lo tenemos incorporado a esto del diseño de mobiliario y de tener una intención de una venta para un mercado un poco más amplio que el nacional, donde ahí sí trabajamos proyectos específicos para cada cliente. Entonces seleccionamos algunos proyectos. Voy a compartir pantalla. A ver si ahí lo están viendo en pantalla completa. Bien, acá hicimos una selección de algunos proyectos, como decía, va a ir de producto a interiorismo, arquitectura también. Bueno, en este caso, bajo la premisa del uso de materiales nacionales, sí, usamos, por lo general tratamos de incorporar en nuestros proyectos lo más posible materiales nacionales. Y bueno, obviamente que eso siempre va a estar limitado dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de las condiciones del proyecto, los presupuestos asignados, para quién, el uso que se le va a dar, esas condicionantes, ¿no? Y la oferta que hay en plaza de esos materiales, ante la fuerte competencia de materiales importados, ¿no? Pero sí lo tratamos de hacer. En este caso lo mostramos con esta luminaria, que en realidad es un desarrollo del estudio, que en realidad parte el diseño de esta luminaria parte de una necesidad de uno de nuestros clientes de interiorismo, de resolver una pantalla de una luminaria existente, pero que en realidad, digo, por cómo surgen los objetos también, ¿no? A veces qué experiencia lleva a otra. Bueno, terminamos diseñando esta luminaria que se inspira un poco en la naturaleza, en el crecimiento de las plantas, los brotes, es una conceptualización hacia ese lugar, y la luminaria está hecha en fieltro de lana merino. La realizó una artista plástica, Siv Goransson, que en realidad es sueca, pero que vive hace muchos años aquí en Uruguay. Y la consigna de trabajo junto con Siv fue tratar de simular un capullo, ¿no? el gusano de seda, el capullo, el fruto, y bueno, y ese trabajo fue bien interesante en desarrollo junto a ella, cómo llegar a lograr esas formas y el efecto que queríamos dar en la luminaria. Bueno, aquí otro ejemplo también de tratar de usar material nacional. Aquí utilizamos cuero para, bueno, en realidad fue un desarrollo para
nosotros venimos participando junto con varios colegas diseñadores de mobiliario en ferias en Londres, tratando de bueno, insertarnos en otros mercados para la venta de nuestros productos. Son ferias que por lo general el tema de tendencia o de la novedad está presente, entonces a veces es casi como un concurso o no, como una exploración también. Y bueno, la consigna aquí era generar un petit bar, una especie de consola petit bar, tratando de usar justamente el cuero, tomando también el uso del cuero que se hace tanto en moda, ¿no? Vemos cueros aplicados, flecos de cuero en carteras, en chaquetas, en un montón de productos, pero lo llevamos al área del producto físico, al mobiliario, cómo poder generar un envolvente que tuviera movimiento, que bueno, fuera sensual a la vez, que le propusiera un juego al quien lo iba a usar. Bueno, también los estantes interiores de esa petite consola están forrados en el propio cuero. Y claro, era bastante novedoso porque el mobiliario, si bien desde hace unos años hay una tendencia de aplicación de flecos, siempre se hacía con otro tipo de recursos, no con el cuero en sí. Así que en realidad eso también aportaba una novedad en ese evento. En este otro caso, también aquí utilizamos la gamuza. Es un desarrollo que se hizo, bueno, en las charlas anteriores estuvo Mateo Fogales junto con Agustín Menini contando un poco la experiencia de algunos estudios uruguayos, en el que en esas experiencias participamos nosotros también, que era a partir de una premisa de inspirados o en Vilamajó o en este caso en Juana de Ibarburu, en las poesías de Juana de Ibarburu, poder desarrollar un proyecto que lo presentamos con todos los estudios en conjunto. En este caso desarrollamos un conjunto de mesas que están hechas en aluminio fundido, y bueno, en realidad es aluminio fundido, es un material que se reutiliza, ¿no? Se funde y se vuelve a aplicar, no es un material que nos caracterice, no es un material nacional, pero sí el interior de estas mesas le aplicamos justamente la gamuza, porque a su vez la inspiración de estas mesas es un poema de Juana que se llama Lenguas de Diamante, que habla de justamente dos amantes a la luz de un lago, con la luz de la luna que le reflejaba en su piel, y ahí el material aluminio, que no ese material frío como una luz reflejada, venía a simbolizar a estos dos amantes, y a su vez en ese encuentro la pasión de esta pareja, y por eso el interior de la mesa también la representábamos con el cuero, lo carnal, la gamuza, que además de ser algún material propio nuestro, como que nos cerraba muy bien el concepto de esta poesía, exacto. Bien, en esa misma línea, comentalo sí. Tú, Fede. Acá utilizamos en la fundición de aluminio una textura que, bueno, en esa idea de poesía simbolizaba la unión entre los dos amantes, etc. Y esa escultura, digamos, o esa textura que utilizamos está inspirada en muchas de las puertas que hay acá en Montevideo, que estaban hechas, yo creo que son de los años 50 o antes, en hierro. Y bueno, es exactamente inspiración hay muchas puertas con ese tipo, portones, que son muy, muy interesantes, y bueno, esa textura la retomamos y la hicimos, incluso la forma, la puerta que ven abajo roja, la forma de las mesas responde un poco a esa geometría, un poco de alguna arquitectura de la ciudad de Montevideo, algunos detalles arquitectónicos que hay que son muy interesantes, modernistas, algunos más deco.
que bueno, que le dieron el contexto formal a estas mesas, aparte de la poesía. Y nada, fue un trabajo interesante porque estas mesas se hicieron en Portugal, donde aquí, bueno, el cuero se lo enviamos desde acá, y todo ese trabajo de escultural para hacer los moldes para las mesas, que se hizo allá en Portugal, como te decía, bueno, le hicimos un seguimiento, se hizo una prueba, los moldes fueron en MDF, el primer prototipo quedó muy grotesco, fue una interacción interesante a nivel de WhatsApp y fotos para poder llegar a la escala de esa textura bien lograda, o como queríamos que quedara, ¿no? Fue un proyecto interesante realmente. Sí, No sé si... aquí en realidad, si bien el material aluminio, como decíamos, no es un material que nos representa de forma nacional, sí queríamos, sí la gamuza que usamos en el interior, pero queríamos rescatar también en esta charla, que justo hablamos de identidad, este detalle que justamente a la hora de desarrollar el producto decidimos incorporar, incluso la inspiración formal de las mesas, que bueno, que no se aprecia demasiado quizás en esa imagen, pero justamente salía de esto que comentaba Federico, de las formas, la inspiración en las formas que vemos en muchas puertas divinas en Montevideo, de estas texturas impresionantes que la trabajaban artesanos acá nuestros, ¿no? Y que son en realidad técnicas también que se van perdiendo y que nos parecía interesante rescatarlas. Entonces, en esta pregunta que Lourdes nos hacía, no solo queríamos rescatar el material nacional, sino también rescatar ese saber hacer, que obviamente lo heredamos bueno, de inmigrantes pero que luego, bueno, se aplicó, de hecho estas puertas aquí en Uruguay se aplicaron con una característica, o sea, el Art Deco tuvo su particularidad también aquí en Uruguay en cómo se terminó aplicando. Entonces, eso es algo bien, más allá de que venga heredado, es algo bien que se transformó acá, ¿verdad? Luego aquí también, sí, en la misma línea, si bien en este proyecto, que sí responde a la invitación de Mateo Fogale para desarrollar un producto inspirado en Julio Vilamajó, y que los materiales utilizados acá conceptualmente trataban de también tomar algunos materiales que veíamos en su obra o en sus interiorismos, ¿no? En el Museo Casa Vilamajó. Aquí el material local es la cerámica que utilizamos en esas bandejitas, porque también Vilamajó, como está en el Museo Casa Vilamajó, utilizaba esos detalles en cerámicas que están en fachadas, ¿no? Era otro tipo de cerámica, no gres como en este caso, pero bueno, esto es una reinterpretación actual, ¿no? Y una conceptualización a partir de eso. Pero sí lo que queríamos también rescatar de aquí es ese saber hacer, mueble, esta consola está revestida con chapa de olmo, bueno, en este caso hicimos este trabajo finísimo con carpintería antica, que tiene, bueno, nada, un conocimiento atrás y estos recursos de láminas impresionantes, y el saber hacer también, ¿no? Porque si vemos en detalle cómo es forrar toda esta superficie con esas chapas y tratar de sortear todos los agujeritos que van quedando, uno se queda maravillado viéndolos trabajar. Entonces, nos parecía importante también rescatar eso en la identidad material nacional, sino el saber hacer también. Y bueno, para avanzar, son proyectos de colegas también, que bueno, que faltan un montón, obviamente hicimos una selección. Estos son algunos de los productos. Bueno, en primer lugar, Estudio Tosca, que trabaja con piedras semipreciosas, con ágatas y amatista. En este caso es un producto de Estudio Menini Nicola, con el cuero y la lana. En este caso es un cepillo de Estudio Diario que trabajó la Guasquería,
Y en el último caso, Carolina Palombo, que trabajó la totora y la lana también, el tapizado es hecho a través de manos del Uruguay. Entonces, era un ejemplo, lo vi por ahí a Mauro Camá, que de estudio lateral, que trabaja alfombras en lana y en junco y totora también. O sea, siempre los estudios uruguayos estamos con ese foco, ¿no? Tratar de usar esos materiales que nos representan. Y bueno, y acá llevándolo un poquito a proyectos de arquitectura e interiorismo que desarrollamos, que capaz que Federico comentalo tú. Sí, acá en realidad es un proyecto de interiorismo que se transformó en una ampliación, una arquitectura, una reforma, un casco viejo de una chacra. Y bueno, acá el cliente dijo, ¿por qué no ponemos un piso de ladrillo? Nos pareció fantástico. Y bueno, ahí fue utilizar el pavimento exterior en ladrillo, que bueno, se ha dejado un poco de usar, ¿no? Últimamente se utilizan otros materiales, piedras o porcelanatos o madera, pero nos pareció, aparte del clima que le da al lugar, a los espacios exteriores, bueno, reutilizar el ladrillo nos pareció fantástico. Y bueno, está un poco eso de utilizar materiales locales, ¿no? Fuimos como ven ahí en las fotos, a la fábrica de ladrillos, que es una fábrica Ruta 1, yendo antes de llegar a Santiago Vázquez. Es maravilloso ver cómo se trabaja, cómo hacen los hornos. Y bueno, ahí fuimos a elegir el ladrillo adecuado, etcétera, y después toda la mano de obra para una buena colocación, trabajo, etcétera, para llegar a un producto. En el proyecto básicamente es esto, donde utilizamos no solo ladrillo, sino la piedra, que bueno, es muy utilizado, ¿no? Pero lo más original capaz que se ha dejado un poco de usar es el pavimento de ladrillo. Y bueno, también utilizamos totora para las esteras de totora para dar sombra a esa pérgola en hierro. Bueno, es un poco el clima de utilización en proyectos más grandes, de cosas hechas acá, ¿no? Con artesanos de acá. Ahí ven bueno, el parrillero típico uruguayo, y bueno, un poco es un ejemplo a otra escala que nos encanta utilizar. Obviamente no es de todo el día, tiene una falta importante de soluciones de materiales, y los clientes aportan lo suyo, y ahí va un poco de la mano en la función que cumple el material, en lo que se quiere lograr, y bueno, y en la artesanía de cómo colocar las cosas y ese tipo de cosas, cómo usarlo, es importante considerarlo, ¿no? Así que, bueno. Bueno, damos paso Sí, ahí va. a los demás estudios. Bueno, bárbaro. Nada, levantando un centro que dejaron por ahí, el uso y el respeto por el material, y además el mantenimiento, ¿no? Y que no es menor a la hora de un piso exterior, el desgaste, el mantenimiento, la textura que nos da, ¿no? Exacto. Bueno, Estudio Blanes. Buenas a todos, gracias por la invitación. Están buenísimas estas intervenciones que se hacen, que aportan a colegas y en realidad a personas que capaz que no están dentro del rubro, y eso está bueno. Sí, y además el hacernos cuestionar a nosotros mismos, ¿no? Como estudios, qué es lo que estamos haciendo. Sí. Y quizás muchas veces esos cuestionamientos o nuestro día a día nos llevan más al correr y cuestionamientos por otro lado, más de resoluciones diarias y de proyectos, que a vernos más desde afuera aún, y pensar qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro país, ¿no? Sí, sobre todo cuando sale la pregunta esta que discutimos con Fer, esta pregunta de si nosotras como estudio utilizamos materiales uruguayos, ¿no? Y nos quedamos pensando, y fue, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Cuánto uruguayos somos? O por lo menos nosotras como estudio.
Y ahí un poco conectando con lo que dice Fer, replantearnos, capaz que también nos hizo como, nos descolocó y nos hizo como replantearnos también como estudios si no tenemos que en realidad capaz que motivar más a los clientes por la utilización de materiales que son uruguayos. No, que si bien, o sea, la respuesta corta, digamos, es un sí, pero Sí. no, porque sí a que sí utilizamos materiales nacionales, no a que no es lo único y exclusivo que utilizamos, no nos atamos a eso y no buscamos, ¿no? Quizás no hay una búsqueda por atarnos a lo nacional. Sí. Lo que sí somos más abanderadas de reutilizar y rescatar y respetar el material que ya encontramos en un espacio. Que, bueno, nuestro trabajo, diríamos que en un 90% es o sea, nos enfrentamos a reformar, ¿no?, un espacio. Creamos espacios desde cero, pero en un 80% ya nos encontramos con algo existente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto existente, ¿no? Algo que fue creado por otro profesional, o que fue elegido por el cliente, o por el dueño anterior de la vivienda. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con este elemento? Y en eso somos muy embajadoras de mantenerlo, potenciarlo, cuidarlo, reutilizarlo y rescatarlo del estado en el que se encuentre, ¿no? No, sí, que creo que culturalmente hay edificaciones que transmiten épocas que creemos que cuando nos enfrentamos a esto hay que respetar, ¿no? O cuando intervenimos, como dice Fer, el trabajo de otro arquitecto u otro colega que estuvo a priori, ¿no? Porque como nos dedicamos a reformas, obviamente esa edificación la hizo otra persona, entonces respetar un poco en qué pensó esa persona cuando lo hizo y por qué trabajó ciertos materiales, ¿no? Entonces, como ponernos también en el lugar de la persona que estuvo antes y tratar de rescatar. Ahora queríamos compartir en realidad o sea, no queríamos extendernos y en realidad queremos mostrar solamente dos proyectos distintos en donde uno nos entristeció, gracias Fer, el haber abandonado, digamos, ese pavimento que para nosotros era algo que había que rescatar y que tenía que quedarse. Fue una lucha en realidad de un par de meses. por defender ese espacio. Nada, o sea, la arquitectura existente, y entendíamos que este pavimento de piedra era parte de la identidad de esa vivienda, de esa edificación. Era lo que le daba gran personalidad y carácter a toda la arquitectura. Pero bueno, a veces... Esto es lo que pasó. A veces nuestra lucha, ¿no?, nuestras batallas, que son muy peleadas, pueden llegar a ser perdidas. Sí, esto es un ejemplo en donde nosotros esta guerra la perdimos, pero después tenemos otro ejemplo, que es el siguiente, en donde la ganamos, y es ese trabajo, ¿no?, casi que como de esos muebles de madera en donde se le empiezan a agregar piezas de diferentes maderas que empiezan a generar o ya sea un patrón o una especie de figura, ¿no? Pero en este caso está intervenido el pavimento. Y bueno, y realmente esto en realidad capaz que alguien lo ve como, es un piso de madera, pero si nosotros empezamos como a analizar, tiene un trabajo muy particular de casi un artesano, ¿no? En donde va poniendo pieza por pieza, armando una figura geométrica en el pavimento. Obviamente esto remite a una época en Uruguay donde se trabajaba este tipo de pavimentos, pero creemos que tiene un valor que va mucho más que
después cambiarlo por, no sé, por lo que se usa ahora, que es o un piso flotante, o un vinílico, o un porcelanato. Entonces, esta la ganamos. Sí, quizás, digo, es lo más sencillo, lo más básico de pensar, ¿no? Bueno, hay un piso de parquet, sí, es cierto que los clientes muchas veces son, en este tipo de pisos, sí lo valoran, ¿no? Hablando ya más de cliente, Sí. estos pisos son más valorados y quizás más fáciles de ganar esas batallas, pero pensar también y cuestionarnos nosotros, bueno, no es solo qué materiales utilizamos, sino cuáles mantenemos y seguimos reutilizando desde lo simple que es quizás o cotidiano para un diseñador, como repulir e hidrolaquear un parquet. Perdonen, ¿cuánto las condiciona dejar estas permanencias, ¿no? Porque a veces uno, obviamente cuando vos tenés un lienzo en blanco es mucho más fácil, capaz, que bueno, este piso con tanta personalidad, ¿cómo lo acompaño, no? Claro, en realidad sí, es una muy buena pregunta porque es un desafío para nosotros. O sea, cuando ponemos en la balanza, tenemos esa postura de mantener este tipo de preexistencias, entonces ahí es cuando arranca nuestro desafío, ¿no? Partimos de acá, respetamos la arquitectura o los materiales in situ, ¿y cómo hacemos para que la identidad del cliente se vea reflejada en ese interior respetando su pavimento? Es complejo, a veces se hace más complejo que otras veces, Sí, es la realidad. Es el desafío que nos planteamos, que estas preexistencias sean nuestro punto de partida, agarrarnos de estos materiales o terminaciones preexistentes y en base a eso tratar de conjugar esa identidad del material en conjunto con la identidad del cliente, dejando de lado quizás una idea de identidad de nuestro estudio, sino en la búsqueda siempre de la identidad del cliente con su espacio, ¿no? Esto hablando de cuando se trata de vivienda, sobre todo. Sí. Bien. Pero bueno, démosle paso a Fausti. Fausti. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Lourdes, Adip, todos. La verdad que a mí, sinceramente, al estar en Salto, no tener tantos colegas capaz como tendría en Montevideo, me re sirven estos encuentros porque intercambiamos más, y más que nada me hizo frenar un poco y pensar también como les pasó a las chicas Fer y Anto, por ahí frenar y mirar un poco mis proyectos, qué hice, qué material usé y replantearme todo esto. Para mí, sinceramente, a Uruguay no nos representa un material, no lo veo como en otros países, pero sé que los uruguayos hacemos uso de ellos, no sé si capaz que por una cuestión económica o nos queda más fácil. A mí en Salto, sinceramente, a veces me resulta difícil a la hora de armar un proyecto porque capaz que no tengo todo acá, tengo que siempre acudir a Montevideo o a algún otro lugar, pero se puede igual, por suerte somos chiquitos y es fácil. Después, lo que les quería comentar es que capaz que dentro de un proyecto me pasa que por ahí siempre busco tener uno o dos materiales que sean los protagonistas por ahí que se combinen entre ellos y que vayan un poco de la mano, pero que se resalte. Puede ser la madera y la piedra, que son los que más, por lo menos yo en los proyectos los uso. No me gusta repetirlo, siempre trato de combinar diferentes y buscarle alguna manera de que se resalte y no sea el típico muro de piedra o el típico piso. No sé. También me pasa, como a las chicas de Estudio Blanes, que cuando llego a una obra, a armar un proyecto, por ahí nosotras le damos un valor que el cliente no se lo da al material, tanto en pisos como en paredes y en mobiliario mismo, que capaz que lo tienen y dicen, no, esto ya me reaburrió o no, y para nosotros es muy importante, tiene un valor de diseño que por ahí ellos no lo saben o ya no lo quieren ni ver.
Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles un poco los diferentes usos que intento darle a los materiales. Puse algunos ejemplos. Ahí va. Por ejemplo, la madera, este año principalmente me pasó que tuve muchos locales comerciales. No sé qué pasó en Salto, que la mayoría fueron locales. Y bueno, acá ven, por ejemplo, diferentes tipos que le di al uso de la madera. En estantes, en mostradores, usando barrotes como revestimiento. También buscar opciones a veces económicas para el cliente, porque en un local comercial por ahí no quieren apostar 100% y invertir mucho, entonces me piden el 90% siempre que busque la parte también económica de lucir algo, pero que no sea tan caro. Y bueno, ven que por ejemplo acá en esta última foto revestí un cielo raso todo con listoncitos de madera, le das ese toquecito de luz y ya queda algo diferente y súper cálido. Y después la piedra, también siempre buscando la línea de unión entre un material y otro, por ejemplo con el cemento y la piedra, y en este caso usé cemento, piedra y madera también, o sea, son tres ya, y en realidad son los protagonistas de esta obra, o sea, es sumamente de materiales que representan. Y en esta otra quise hacer como un muro con bloques de piedras envueltas. Formaron como un muro para tapar una rampa que tenemos atrás, y a la gente impresionante cómo le impactaba cuando pasaban, porque era algo diferente, no era el típico muro de piedra colocada. Así que bueno, ahí un poco de las imágenes que tenía para mostrar. Buenísimo. Bueno, la segunda pregunta que nos hacíamos, un poco Fernanda y Antonella ya hablaron un poco de esto, sobre el respeto, sobre cómo usamos los materiales o la revalorización. Pero si les parece, seguimos como para ahí. O sea, un poco todos hablaron de que no hay un material único, sí el uso del material como rescate, de cómo lo usan y cómo lo respetan, ¿no? Es como el mostrar la materialidad tal cual es, sin tener que darle demasiado tratamiento como para ocultarlo, sino que al revés, tratando de que el material sea el protagonista, ¿no? Entonces, a nivel de metodología de trabajo, digamos, tanto con el proveedor como con el cliente, ¿hay una metodología explícita? ¿Cada proyecto es distinto? ¿Cómo se plantean cada nuevo desafío? ¿Quién quiere? ¿Blanes? Creo un poco lo que decíamos antes va por ahí, ¿no? El intentar captar esa identidad del cliente, o sea, qué estilo, ¿cómo lo captás? O sea, en una entrevista con el cliente, ¿no? Reunirte ya en el espacio que se va a diseñar, ver cómo se viste, porque el diseño de interiores, o sea, obviamente y lógicamente va atado a todos los demás diseños, ¿no? Cómo viste una persona nos va a decir mucho seguramente de cómo sea el espacio donde vive. Entonces ya vas empezando a sacar ciertas características de la persona y poder leer cuál es el estilo y por dónde va a ir la línea del diseño que vamos a proyectar después. Perdón, No. y a nivel de locales comerciales, que tanto ustedes como Faustina hacen bastante, es eso, ¿no? La identidad de marca, ¿no? Sí. ¿Cuánto te condiciona una marca la elección de los materiales? Exacto, o sea, una de las preguntas que planteaste vos al inicio de si nosotros como estudio tenemos identidad, o ahora que me echás lo de la empresa,
nosotros somos firmes a que, o por lo menos tenemos una visión, no sé, capaz que ustedes nos ven distintos desde afuera, pero nosotros tenemos una visión de que no tenemos una identidad como estudio, sino que la identidad es el aporte del cliente, ya sea un cliente independiente o una empresa, ¿no? Para lo que es locales comerciales u oficinas. Entonces, creo que nosotros lo que hacemos es representar a esa empresa o a ese cliente en ese interior. No nos representamos nosotras como diseñadoras ni nuestro estudio, sino un poco lo que dice Fer, bueno, captar cuál es la estética de ese cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y de ahí diseñar para esa persona, ¿no? Es como un diseño súper personalizado, por eso nosotros no tenemos una identidad clara, o es lo que nosotros tratamos de hacer a diario. Y con la empresa pasa lo mismo, o sea, a la que hay que reflejar es a la empresa, no a nosotros como estudio. Entonces, constantemente hacemos interiores en donde la identidad es de la otra persona. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, un poco eso, vamos a la casa, vemos cómo está vestido, o el tipo de equipamiento o de tecnologías que tiene. Las tecnologías también nos da a cómo ellos utilizan el espacio. El estilo de vida, ¿no? Cómo vive en el espacio, para qué usa una persona. Hemos tenido clientes que dicen, no, yo no miro la tele, no quiero tele, y hay clientes que su vida gira en torno a la tele. Entonces, bueno, esas cosas van a tener que hacerse y mostrarse lógicamente en el resultado final. En un estudio de marca es importante, ¿no? A veces cuando tenemos un cliente, tenemos una marca que llega a nosotros, saber leer la estética de esa marca, poder buscarla en el local existente, en su página web, en sus redes sociales, pero también es importante entender y decirle al cliente, ¿querés seguir manteniendo esto o querés un cambio? ¿No? A veces incluso hemos tenido clientes que llegan y nos dicen, quiero hacer un local, pero no tengo una imagen. Y hacerle entender al cliente, decirle, ok, yo necesito definir primero qué imagen tenés en lo gráfico, ¿no? Como marca, cómo va a ser tu servicio, cómo lo vas a ofrecer, a qué tipo de público vas a apuntar, y en base a todas esas variables, nosotros poder tomarlo como punto de partida y diseñar. Sí, creo que las empresas, para sacarle la identidad es mucho más fácil que a una persona, ¿no? Porque en realidad la empresa ya tiene todo un trabajo de branding y de merchant que ya está trabajado desde antes, obviamente, por un tema de que si no es una empresa nueva, como decís vos, de donde le tenemos que crear, si es preexistente, ya tiene un trabajo previo de ellos cara al público. Entonces ahí la investigación es exhausta, pero tenemos herramientas o tenemos dónde buscar esa identidad, ¿no? Entonces, como que se hace más fácil. Después, en realidad, a un cliente particular, no, hay que nosotros trabajar como mucho más en lo visual, en preguntas que son particulares para sacar la información como camuflada, ¿no? Y bueno, un poco eso. Igual yo creo que como estudio tienen su propia identidad en cómo trabajan y en cómo hacen esa elección de materiales. O sea, es un poco como ustedes dicen, capaz que ustedes no lo reconocen, más allá del respeto sobre todo por el cliente, hay un respeto por el trabajo y por la metodología de trabajo, que eso se nota y tiene su sello. Yo creo que todos, como diseñadores, por más que respetemos mucho al cliente, tenemos un sellito personal y es relativamente identificable cada estudio, por más que uno diga que no. Claro que huimos a eso, en realidad. Sí, bueno. Pero sabemos que seguramente nuestras personalidades influyen un poco, porque es la realidad. Uno no puede poner su mente en blanco y decir, bueno, de acá no soy nadie yo y arranco, porque no es real, ¿no? Nunca diseñás desde una hoja en blanco, nunca. O sea, está por detrás las experiencias, los recuerdos, la investigación, o sea, hay mucha influencia. Claro, tal cual.
Estudio MOAR, ¿quieren hacer un aporte? Bueno, Sí. sí, claro. Sí, un poco coincidimos Sí. con Estudio Blanes en cuanto a cómo enfrentamos los proyectos, sobre todo de interiorismo, ¿no? O sea, saliendo de los proyectos de mobiliario, más de desarrollo del estudio, los de interiorismo es enfrentarse al otro y conocerlo y ver las necesidades y su universo material y sus costumbres y tratar bueno, ver qué es lo que quiere, lo aspiracional de esa familia, de esas personas y tratar de trabajar desde ahí. O sea, si bien después, y ahora tenemos unas imágenes seleccionadas donde sin pretenderlo también, sin buscarlo, sin duda que uno creo que tiene un sello, sobre todo cuando los proyectos quizás hay como una correspondencia con el otro en cuanto a determinadas estéticas materiales o determinado lenguaje. Pero sí, la verdad que tenemos proyectos muy diversos donde, bueno, si mirás uno con otro no hay un sello común. Hay otros que sí, que ahora después se los vamos a mostrar. Igual queríamos un poco, Lourdes, como hablabas de las metodologías de trabajo, nuestras metodologías son también similares, ¿no? Siempre encontrarte con el otro, ver las necesidades, ver las condicionantes también del proyecto, ¿no? Porque solemos ver en proyectos de interiorismo, bueno, que por lo general siempre hay un presupuesto atrás que banca, son, ¿no? Proyectos en muchos casos más revista, en otros casos no, que también los hay mucho, por suerte, sobre todo en el último tiempo, surgen reacondicionamientos, reformas que por suerte va cambiando un poco el perfil del cliente también. Pero sí, tratamos de adaptarnos a las situaciones del otro y a tratar de llevar el proyecto a que sea viable y factible, ¿no? Y queríamos mostrar un caso donde sucede... Se aparta un poco de la metodología, capaz que o que uno piensa profesional, donde hace un anteproyecto, un proyecto, se aprueban los presupuestos, se hacen todos los planos, se aprueban los presupuestos y se contratan a los subcontratos para que hagan los trabajos, uno los supervisa para que esos trabajos queden perfectamente hechos, y eso es lo que el cliente contrata del estudio, ¿no? Pero a veces hay proyectos que se van un poco de esa línea, de alguna manera esa metodología casi estándar, de alguna manera, que da resultado, para adecuarse a proyectos, en este caso, con mucho menos recursos económicos. No sé si... Sí, en este caso es un proyecto comercial, ¿no? Es un bar, que bueno, los emprendedores jóvenes que estaban empezando sus primeras experiencias laborales o segundas, pero bueno, eran muy jóvenes y obviamente que el presupuesto que tenían era acotado, además en este tipo de rubro donde también implica riesgo, donde hay que ponerse del lado del otro justamente en los pesos de los proyectos, ¿no? Una cosa es hablar de un proyecto de vivienda, otra cosa justamente cuando el rubro es como quizás inestable o que presenta ciertas inseguridades. Y acá en este caso la idea era tomaban la llave de un local, venían con una propuesta de un servicio determinado, y querían darle un look determinado también, cálido, fresco, cómo poder mejorar la imagen, pero con recursos prácticamente nulos. Entonces, cómo acordar el trabajo con nosotros y cómo poder llevar sobre todo, que es la parte que después pesa más adelante, costear los trabajos con distintos proveedores y bueno. Y acá en realidad la propuesta que hicimos nosotros, que ahí es el cambio un poco de metodología, es bueno, ¿cómo podemos llevar esto adelante? ¿Vos qué tenés para aportar más allá de recursos, dinero? Hay habilidades, hay
poder llevar a resolver muebles capaz que un poco más sencillos, terminaciones más sencillas, pero que podamos hacerlo en conjunto. Y en este caso sí, eran tres socios jóvenes que, bueno, estaban con toda la disponibilidad a que nosotros los guiáramos para poder llevar adelante las cosas. Entonces, bueno, ellos dispusieron de su mano de obra, alguna de sus herramientas. Alguno tenía alguna habilidad en cortar madera, pero en realidad nadie tenía sí, algún oficio. Entonces, también dimos trabajamos con diversos proveedores, pero dimos con un carpintero que se adaptaba a esta situación, que también eso no siempre sucede así, ¿no? A veces las carpinterías, no, yo trabajo dentro de mi local y con mis herramientas y que no armar un equipo con gente extraña. En este caso sí, el carpintero vino al local, trabajamos con local cerrado, ahí con desparramos de madera, y bueno, nosotros del estudio lo que hicimos fue generar fichas de armado de los distintos revestimientos y muebles que pudieran ser entendidas por el carpintero y por también nuestros clientes, en este caso, que no eran personas con conocimiento de láminas técnicas, ni mucho menos, o sea que teníamos que ir a un lenguaje bien fácil y bien entendible para que pudiéramos en conjunto armar todo esto. Y bueno. Sí, que eso también, esas fichas son en realidad dibujos croquis a mano alzada, cómo tornillar dos maderas, pedite a la barraca tantos cortes de madera, de tanto cortarte, y las vas tornillando, y vas solucionando una cosa muy artesanal, pero bien hecha, dándole una solución para que lo hagan una persona común con herramientas comunes en ese lugar, no en un taller. Entonces, eso fue, incluso nosotros también, no estuvimos 15, 20 días, un mes haciendo planos de CAD para que sea todo perfecto, ya sabíamos que todo era acotado, entonces, bueno, hagamos estos croquis así, diseñemos rápidamente de alguna manera y dándole la solución a estos clientes, y así fue como se hizo. Nosotros íbamos alguna vez a ver cómo venía quedando y lo iban haciendo ellos mismos, y bueno, realmente fue distinto, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, nos adaptamos a eso, el resultado obviamente no era el resultado esperado fue el resultado esperado, no era una cuestión de terminaciones espectaculares, una cosa más juvenil, casi surfista, pero lograron un boliche que nada, les funcionó muy bien, algunas cuestiones funcionales que les cambiamos, que les modificamos y les resolvimos, y nada, fue una experiencia distinta realmente. Sí, y el gusto bien interesante, ¿no? De cuando se trabaja así en equipo, ¿no? En este caso, diseñadores con el cliente y con el proveedor también que asesoraba. Entonces, nada, ojalá que haya más trabajos en este sentido. Colaborativos. Exacto, Sí. Porque son súper disfrutables. Capaz que es parte de la identidad, ¿no? Eso Sí, que estamos sí, tratando, sí, ¿no? Exacto, quizás eso de tratar de comprometerse, adecuarnos a las tecnologías, recursos, disponibilidades que tengamos. Y un poco lo que hablábamos también al principio, ¿no? De que el diseño no sea solo para una élite, como era en un Exacto. principio, uno que tiene unos añitos en esto, ¿verdad, Andrés? En donde el diseñador de interiores era un lujo, Claro. y para algunos pocos, y gracias a Dios eso ha ido cambiando, y ahora el diseño es más accesible y forma parte de la vida de todos, en la cotidiana, y de esta manera es una posibilidad de que, bueno, de que tengamos más trabajo, que es lo que todos necesitamos, y que además todo el mundo pueda acceder a un buen diseño, ¿no? Y a una buena realización, porque en el caso también ustedes fueron maestros de un cliente que no tenía, como decían ustedes, las habilidades o la formación de carpintería, pero fueron maestros de cómo hacerlo. Claro, y cómo es el tema del diseño, ¿no? Que ellos necesitaban diseño, porque eso lo hubieran hecho igual, no exactamente, no así, pero hubieran resuelto las sillas, hubieran hecho un banco, hubieran hecho unas luces con el electricista que tenían, etc. Pero sabían que para poner un nuevo negocio
necesitaban diseño, algo que los diferenciara y que les solucionara ciertos problemas de función y de comunicación. Y así nos plantearon el tema. Entonces, ese tipo el cliente el tema del diseño ya se maneja y de alguna manera se negocia y se puede resolver, ¿no? Sí, pero eso está bueno. Fernanda. De lo que mencionaban, también me parece importante irnos un poco a hablar de los oficios, ¿no? Cuando mencionaban el carpintero, que no todos los carpinteros van al lugar, no todos los clientes están dispuestos que entre un equipo de trabajo a ponerse a producir, no solo el montaje, sino también a ser parte de la producción, el cortar, ensamblar, ¿no? O incluso cuando entras a laquear unas aberturas adentro de una vivienda, algo que nosotros tenemos ese vínculo tan cercano, ¿no? Con nuestros proveedores y la disponibilidad de ellos de hacer algo a medida. Nosotros tenemos dentro de los carpinteros con los que trabajamos, cuando hacemos algo muy a medida y muy, muy caprichoso, milimétricamente calculado, viene el carpintero y dice, esto en España te lo hacen modulado y olvídate. No sé cómo funciona en otros países, probablemente haya muchos carpinteros que lo hagan a medida y se dediquen a hacerlo milimétricamente también, pero también valorar esto, ¿no? Estos equipos que sí trasladan su taller, obviamente tiene otro costo, pero también es importante cómo nosotros le trasladamos al cliente la importancia de hacer algo a medida para ese espacio, sí, y que el cliente tome la decisión de, ok, me voy de mi casa, o 2 semanas, o 1 semana, o lo que sea. Ok, el local va a demorar 5 días más en abrirse porque esto se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Y eso es parte del tratamiento de los materiales, de llevar de nosotros, bueno, de las visitas infinitas al taller y ir viendo cómo queda, o de llevar el taller al el espacio que se proyecta. Como que defendemos bastante la mano de obra uruguaya, ¿no? Entonces como que estamos constantemente intentando que en realidad la mayor parte de lo que aparece en el interior sea diseñado por uruguayas y realizado por uruguayos, ¿no? No es que no utilicemos, obviamente, equipamiento de catálogo que puede ser uruguayo o puede ser en realidad importado, que la mayoría es importado, pero tratamos de diseñar la mayoría de las cosas que proponemos en los proyectos y que después, obviamente, la mano de obra sí o sí va a ser uruguaya. Un poco como para incentivar también a que quede acá todo, ¿no? Que capaz que no es el material uruguayo, pero sí está realizado en Uruguay. Es un poco como que realmente ¿no? Intentamos... Sí, 100%. Y confiamos 100% en la calidad de la mano de obra nacional, que eso no es menor. Sí, creemos que la verdad la mano de obra uruguaya tiene una calidad muy alta. Realmente si elegís buenos proveedores, hay detalles exquisitos que se logran. Nosotros tenemos unas imágenes en realidad que recopilamos, no de obras puntuales, sino como de detalles de esas obras, ¿no? Entonces, destacar como esa mano de obra que empieza como a ser perfecta, ¿no? No sé si está compartiendo. No. Igual. Bien. A ver, ahí. Por ejemplo, para nosotros es uno de los mejores tapiceros. Acá no vamos a sacar la bandera de tipo publicidad, pero es cuando empiezan yo qué sé, este respaldo que realmente, digo, se pensó, fuimos al taller a la tapicería, lo recontrapensamos, la estructura interior, cómo íbamos a hacer la confección, ¿no? Después mismo todo el tema del ruteado de este equipamiento con... también, ¿no? Mandar el plano para el ruteado de este trabajo geométrico. Sí, y mezclar también, saber mezclar las tecnologías que hoy en día tienen los talleres en Uruguay, sí, que están a nivel
superior a nivel mundial. Lo que nos pasa también, ¿no? De decir, bueno, quiero hacer las patas de bronce, el valor del bronce, ¿qué bronce me encuentro en Uruguay? Entonces, poner unas patas de bronce y que esa cómoda, que era un monstruo de pesada, la pata falle, ¿no? Y en realidad buscaste durante una semana o 2 semanas que te hicieran las patas que querías y la pata falló. Y Claro. porque la pared del metal, y sabíamos que era un riesgo, y se probó, digo, entender que a veces quizás el material del que disponemos no es lo que realmente estamos buscando, y tener que buscar otra solución técnica para resolverlo, ¿no? Un caño que haya de bronce que no tenía la pared suficiente, y bueno, tener que buscar alternativas. Sí, estamos como constantemente, si querés seguir pasando como un pantallazo, pero estamos constantemente como buscando, a ver, no somos un país que tenga un abanico de materiales. La realidad es que tenemos 2 grandes potencias, Brasil y Argentina, que tienen multiplicado al millón la cantidad de materiales y de tecnologías, ¿no? Fábricas de altas tecnologías. Nosotros tenemos que ser creativos con las tecnologías que tenemos acá y con los materiales que tenemos. Este es un acercamiento de una estantería en donde trabajamos metal desplegado y hierro, la chapa perforada. Utilizamos bastante metal desplegado o chapa perforada, y ahí es cuando empezamos a unir, diseñar, ¿no? Ver cómo se une este perfil con la chapa para que quede perfecto, que la soldadura no se vea, ¿no? Como esas exigencias que uno empieza a poner después. Y parte también de nuevo, yo cuento capaz la cara B de estas cosas, como la chapa perforada, que queríamos que fuera, en este espacio habían 2 mesas de forma oval, y queríamos una chapa que fuera con formato oval, ovalado, ¿no? La perforación. Pero el costo de esa chapa era infinitamente superior a esta, que no era nuestro ideal, pero el espacio conjugó igualmente bien. Entonces, esa búsqueda es el diferencial. Buscar qué es lo que va con el espacio lleva mucho tiempo. O sea, todos los diseñadores que están en este Zoom ser lo creativos, saben. ser creativos con los materiales que tenemos. Acá, bueno, un detalle de un empapelado con el cuadro, el detalle del herraje de la maniobra, ¿no? De la apertura, con uno de los melamínicos símil lino, que son materiales que son importados, pero bueno, los tenemos y los utilizamos. Bueno, acá la estrellita. Nosotros en esta búsqueda de intentar escaparnos de ciertos materiales, o más bien diferenciarnos de ciertas tendencias, esta es una obra del 2019. A día de hoy los clientes vienen y nos piden el mármol Carrara, ¿no? Calacata, lo que sea, ¿no? Pero bueno, para nosotros es ok, esto ya fue, queremos diseñarte algo de hoy, no de ayer. Y cómo también pensar en cómo desde un mármol Carrara, ¿no? Que tiene sus propiedades, sus ventajas y sus desventajas en ciertas aplicaciones, cómo se ha llevado también a la banalización de esta aplicación, como el mármol Carrara se traslada a un petro artificial que lo imita muy bien, a otros petros artificiales que no lo imitan tan bien, ¿no? A porcelanatos, donde puedo hacer un baño entero con porcelanatos de imitación con la beta Carrara, que no es, que está exagerada, y hasta un melamínico. Sí, ¿no? a mí Con me esta gustaría textura. agregar una cosa de lo que estás diciendo, que nos pasó con un cliente que dijo, qué caro que es el Neolitz y el Decton, ¿no? Estas imitaciones naturales, ¿cuánto sale el real? Nosotros tenemos muestras en el estudio, cuando le muestro el Carrara real, la beta no es atractiva, porque no es En relación yo eso no quiero, eso no puedo creer que sea Carrara. Es Carrara natural, ¿no? En donde no podés tener como... la beta es la que te viene. Claro, es la del corte de ese mármol en ese momento, de esa piedra, de esa ¿no? cantera.
Claro. Es ir a una marmolería a elegirlo, y no es el de catálogo, que ya sabes cómo viene el dibujo, ¿no? También ese trato de los materiales que nos vienen muy bien a los diseñadores, ¿no? Para llegar a esos resultados que son exigidos por clientes que consumen en Pinterest, básicamente Internet, ¿no? Es como nuestro enemigo amigo. Entonces, Es que ahí está el rol del diseñador, porque por ahí te llegan con una revista, quiero esto, quiero lo otro, y en realidad vos teniendo ya todos los materiales que ya los conoces, puedes plantearle, no, te sirve más uno, te sirve más otro, en contacto con el conocimiento, ¿no, Fausti? Y entender que, bueno, no, yo quiero esta mesada que es perfecta, que tiene esta veta que es impecable y que es espectacular. Bueno, lo querés en un material natural, el resultado va a ser distinto, porque este material va a tener sus imperfecciones un día y sus perfecciones, digamos, más otro día. Una beta que es mucho más atractiva que otra, según la importación que llegue de ese material al país. Bueno, el trabajo de las piedras naturales en diferentes formas, ¿no? En este caso en un revestimiento de fachada, o en la misma, nada más que acá está como en bruto porque todavía no se limpió, ¿no? Pero en realidad es la misma, nada más que está, ya es trabajado en fachada o en la barra de la misma casa. Después, la utilización de materiales, nosotros tratamos de ser también creativas a la hora de incorporar materiales, ya sea en lugares que no, por ejemplo, si estaba pensado para un piso, capaz que aplicarlo a la pared, o si un empapelado que estaba pensado, no sé, para una habitación, colocarlo en un baño, ¿no? Que a veces decís, en un baño, ¿estás segura? Y en realidad tiene algunas ventajas y desventajas, pero bueno, también intentar como ir mezclando texturas, colores y materiales en un mismo espacio. Esto tenía mármol por un lado, no sé si hay otra foto, mármol por un lado, papel por el otro, el trabajo del porcelanato, la perfilería negra. Este otro baño también, una mezcla de materiales, ya sea el vidrio espejo, el hierro, el granito, la madera, los diferentes porcelanatos, ya sean los del fondo, que son como especie de cuadraditos en formato pequeño con relieve, y el liso en el pavimento mucho más grande. Las griferías importadas, es muy difícil encontrar a veces el tema de terminaciones, ¿no? De materiales en griferías, y bueno, esto hubo que importarlo. Después esta combinación, bueno, acá es cuando vemos el Calacata, el mármol Carrara, Calacata, que no es real, ¿no? Esto es una pieza, es un Decton, que simula un material natural, que la beta es atractiva, y no la real, a veces no es así, ¿no? El trabajo de las maderas, la combinación de texturas, ¿no? Las texturas frías como el gris, tratando de llevarlo a lo cálido con la madera y las vetas bien marcadas de esas puertas, sin tiradores, por ejemplo, que no lleven la mirada hacia otro material. Acá hablamos un poco del respeto, ¿no? La persona quería un vajillero en esa pared, y yo le dije, yo no te voy a tapar la pared de piedra. O sea, otra vez esa discusión de el respeto por lo preexistente, ¿no? Entonces, perfecto, te hago un vajillero, pero el fondo del vajillero va a ser de vidrio. O sea, vos constantemente vas a estar viendo esa pared. Y ahí diseñar en función de, bueno, nosotros se ve que estamos como machacando el respeto por lo que existe, ¿no? Por lo que hay. Ojo, nos dimos cuenta ahora, ¿no? Gracias a esta charla nos dimos cuenta que somos insoportables, nos dimos cuenta que somos insoportables por el respeto sí. No sé cómo los clientes no nos echaron antes. Sí. Bueno, ese será el diferencial de ustedes como estudio. Sí, capaz que sí, ojo, capaz que lo descubrimos en las charlas de ahí. El trabajo del papel, diseñar los equipamientos con diferentes, porque los materiales tampoco son solo el hierro, sino en este caso la pintura. No saben lo que fue llegar a la pintura champagne de ese aparador, ¿no? Pruebas y pruebas constantes de ese color para que
convenciera no solamente a mí, sino a la clienta. La mezcla de texturas, mármol, madera, esterilla francesa, empapelado. Bueno, las tachas, esto fue otra. Esta decisión de la dimensión de la tacha fue una discusión de una semana buscando por todo Uruguay diferentes chapas, colores, dimensiones. Después que elegir la tela que fuera con las chapas y con todo el interiorismo, con la mesa. Bueno, trabajar también el microcemento o el cemento, ¿no? Trabajar también silorrasos distintos, ¿no? Uno a veces piensa en los silorrasos lisos de yeso, y acá se aplicó MDF en un silorraso perpendicular, ¿no? Trabajando como con tablas. Bueno, acá otra cocina, los contrastes, siempre tratamos de generar como contrastes en todo. Acá, por ejemplo, esta mesada es de Carrara, la veta es nula, ¿no? Esta es natural, y ahí es cuando ven la diferencia entre una y la otra. El metal desplegado, que es una de las cosas que nosotros utilizamos, mezclado con un mármol, este es Carrara también, mucho más veteado que el que habíamos visto anteriormente, eso varía porque es un petrio natural. Eso es algo que, por ejemplo, los clientes no entienden, ¿no? El dominar la veta en una madera natural es imposible, es algo imposible, es algo que nace con la madera y es así. Dominar las vetas en un petrio natural también es imposible, y esas cosas lo tienen que entender los clientes. Yo creo que ahí está un poco el juego psicológico que tenemos, que somos un poco de psicólogos a veces, tanto en la charla con el cliente cuando lo vas a conocer, o cuando le tenés que explicar cosas de un material, o demoras que llevan, que no llegás con los tiempos por ahí, tenés que decirle, no llego, o hacerle todo ese tratamiento de la cabeza que no se puede, o que el material es así, se va a demostrar así en un trabajo. Creo que también tenemos ese jueguito de entrar con la psicología, tanto para conocerlo como para después todo el transcurso de la obra o de la presentación del proyecto. Sí, yo creo que también en la parte del respeto por el material y el conocimiento sobre el material, ¿no? Eso también nos da posibilidades de llegar al límite. Y algo que hablamos antes en la charla todos, ¿no? Por suerte somos uruguayos y estamos acostumbrados o buscamos el atarlo con alambre, y tenemos siempre en la manga una alternativa cuando uno quiere llegar a un producto final determinado. Esto que decías hoy, Antonella, que querías la chapa con la forma, o Fer, con la forma oval, y bueno, no buscar alternativas. Creo que eso nos identifica en el mundo como uruguayos, ¿no? Y ahí les pido a Estudio Muar, un poco para ir cerrando, porque ya estamos cerca de hora, esto de que también charlábamos, bueno, es lo mismo diseñar para Uruguay que para el mundo, en el caso de ustedes que han tenido experiencia de trabajar para otros países, para otra cultura, para otro nivel de consumo de diseño, si es lo mismo. Y Fausti, para vos que estás en el interior, que también es otra cultura, y creo que en Salto estás marcando una línea que no existía. Entonces les pido a los dos que nos cuenten un poco eso, como para ir cerrando, y para no abusar de nuestros... A mí lo que me pasó fue que por ahí la gente me dice, acá estuviste vos, ¿no? Eso lo hiciste vos. Porque capaz que se notó ese cambio de que hay un diseñador detrás. No es lo vi en Pinterest, por ejemplo, como decían hoy, y lo pongo porque me gustó, no, tiene también toda una lógica y una combinación con lo demás. Y también lo que me pasó fue que la gente busca más el diseño, y es más accesible, como decías vos antes, un diseñador no, es muy caro, no, es solo gente, y no es así, porque la idea es buscarle la identidad al cliente y poder demostrar que hay que renovarse. Hoy en día, si tienes un local comercial y no lo renovás, no trae, va la gente que ya sabe que existe y que hay ciertas cosas. Renovarse y también buscar esa manera de poder exhibir mejor las cosas. Porque por ahí una vidriera no es lo mismo si tiene una buena luz, si la integras al local, que el local sea
muy llamativo para la gente poder ir y no voy porque allá ya sé que hay tal y tal otra. Más que nada por eso como que la gente empezó a buscar esa parte de diseño. Y yo creo que también el gran cambio, vos hiciste hace poco un local comercial de carnes, ¿no, Fausti? O algo así. Sí, un almacén ¿no? de carne se llama, sí. Ahí va. Que eso es un gran cambio cultural, no sé si están de acuerdo, ¿no? Cuando Totalmente. antes, nada, groseramente una carnicería iba a contratar a un diseñador para que les generara una imagen, ¿no? Sí. Una carnicería, o sea, en realidad es la primera en Salto, porque acá no existe almacén de carnes, no hay carnicerías. También me llamaron de una carnicería. Primero fue una carnicería que la tomaron los hijos, no sé qué, me llamaron para darle un cambio totalmente, tanto de afuera como de adentro, que se note que había un cambio. Después de ese me pasó a llamar este almacén de carnes, que no es lo mismo que una carnicería, pero querían darle ese toque diferente porque era el primero en Salto, y la gente capaz que no estaba tan acostumbrada a ir a un almacén de carne antes que ir a una carnicería, o ya la compro ahí, no envasada. Era como que otra cultura que había que llamar la atención para que la gente pueda ir. Bárbaro. Muar, ¿nos cuentan su experiencia con el mundo exterior? Bueno, en realidad nuestra experiencia recién comienza. Estamos intentando, en realidad, bueno, sí tenemos un conocimiento al presentar algunos de nuestros productos en el exterior. A ver, les voy a compartir como punto de partida nada más, pero la idea es hacerlo breve. Esta colección es la que tenemos modo pantalla completa. Tenemos con la empresa Sacaro de Brasil, que en realidad eran muebles iniciales que teníamos desarrollados nosotros, con una impronta determinada, que obviamente lo estudiamos para presentar a Sacaro en particular, estudiando el estilo de muebles que ellos realizan. Ahora, para un mercado brasilero que es tan diversa, ¿no? sus estilos, y comparados con nosotros, que somos como más austeros, más neutros. Brasil es un abanico de colores, sí, y materiales y formas, son como bastante más atrevidos a nosotros, y arriesgados en las propuestas. Obviamente que nosotros acá en este caso nos manejábamos en un lugar que nos sentíamos un poco más cómodos quizás, porque también hay que saber diseñar, no nos sale todos los estilos en realidad tampoco, y bueno, y en este caso había como un lenguaje bastante similar o tratamos de llegar con un lenguaje bastante similar a lo que la empresa propone, y creo que también ellos buscaron en la propuesta que nosotros llevábamos algún lenguaje propio también, en este caso, que identificaron como algo. Nosotros, si bien hay algo que nos caracteriza, capaz que es como las formas bastante básicas, muy geométrico, con algunos detalles que dan el toque, donde el material en sí es como el protagonista del que se luce, y bueno, y hay pequeños detalles que le dan la diferencia. Después sí, querías comentar algo. No, que en Brasil, que es bueno, es un universo tan grande de diseño y mucha propuesta, también ellos nos ven como un diseño quizás más europeo, más controlado, pero con buen nivel, ¿no? Ellos nos ven, siempre detectan la diferencia, aunque entre nosotros no sabemos si es europeo, argentino o uruguayo. Ellos sacan ciertas diferencias que pueden detectar que viene de Uruguay o una cosa más controlada, ¿no? Que eso, bueno, obviamente para diseñar para Brasil se hace una pesquisa o una investigación de la marca y de competidores, y dónde nuestro producto puede insertarse en Brasil en ciertas marcas.
Y después está la otra experiencia que tenemos, que es ya en Europa, con proyectos más, con otro carácter, ¿no? Estos proyectos de Vilamajó o de Juana de América, Juana Ibarburu, que fueron 2 muestras que se llevaron a Londres, ya tienen como es una esencia diferente de cómo diseñar un producto, y apostando o ya viendo de insertarse en un mercado más de galería, de diseño de muebles, pero más tipo galería. Entonces, ya con esa particularidad ya diseñamos con ese criterio. Aparte de que el brief, de que diseñar en base a un poema te permite una cantidad de volar tu imaginación y tu profesión, ya también el mercado donde iba a ser expuesto era adecuado para ese tipo de soluciones, ¿no? De diseños como más sugerentes o diferentes, ¿no? Con uso de materiales diferentes también, o por ejemplo el uso del mármol como reflector en una pantalla de una luminaria, etc. Esas audacias o cosas te permiten ciertos, en esos eventos, y sobre Nicho todo, de- ¿no? Exactamente. un nicho de mercado, claro, totalmente. Entonces ahí es diverso, ¿viste? Uno va, y también va probando, ¿no? Uno va probando, y en la primera feria tuviste ciertos resultados, y ahí decidimos, bueno, vamos a meternos más en este mundo, ¿no? Porque el resultado fue bueno, revistas internacionales que han publicado algunos productos, dijimos, bueno, esto funciona o está aprobado de alguna manera en ese mercado, y bueno, ahí al otro año te animás a hacer una cosa más audaz, más jugada, o con investigación, que eso es lo lindo que tiene, ¿no? De poder investigar material, forma, producto, función, etcétera, ¿no? Sí, acá en realidad en esta otra imagen que compartimos son detalles de varios productos o terminaciones que hemos hecho. Una de las características, como decía Federico, que nos pasó con varios colegas que hemos participado en la Feria de Brasil Salao Design a concursar con nuestros productos, y ahí es un poco un lugar donde te empezás a medir, a ver qué hacemos los uruguayos, cómo es recibido, etcétera, etcétera. Bueno, la otra vez hablábamos que del 2013 al 2019, por ahí 2020, bueno, el año pasado hubo Estudio Sámago, también sacó premio. Siempre ha habido finalistas uruguayos con productos, y siempre ha habido premiados y mencionados en un número bastante abultado comparado con todos los que se presentan de Brasil, ¿no? Eso fue un destaque. Y a comentario de los jurados en una de las ediciones, nos decían el acabado uruguayo, como que el acabado uruguayo era casi como exquisito, ¿no? Bueno, exquisito para ellos es una palabra totalmente opuesta a lo que significa para nosotros, pero justamente destacaban eso, como el cuidado, los detalles, y que un poco la otra vez hablábamos, que es la característica quizás de los diseñadores, no sé, gozarlo tanto al esto del diseñar y poder hacer, ¿no? Nuestro mercado, con todo lo que implica. Los diseñadores por lo general disfrutamos el estar metidos en los talleres con el otro, aprendiendo, intercambiando, y tratando de perfeccionar las piezas. Creo que también, que habla de nuestra identidad quizás, el no tener tantas oportunidades o de mercado, o de tecnologías, o ¿no? De mercado chiquito, donde decimos que no pasan muchas cosas, cuando salimos afuera, cuando vamos a un evento de este tipo, tener la chance, bueno, de estar
competir o no, o ver cómo tu propuesta, si rinde o no rinde, te esmerás el doble para que esté perfecta, para que salga bien. Entonces me parece que un poco el colectivo de uruguayos que hemos salido, y que en realidad siempre recoge como esas flores y del acabado, me parece que algunas de las respuestas son esas, ¿no? De como ese cuidado en el trabajo, bueno, en tener esa oportunidad de bueno, no desperdiciar el estar en un evento determinado mostrando tu trabajo. Y nada, y después un poco hablando de identidad, un poco lo que les decíamos, ¿no? Creo que no buscamos una identidad particular, pero cuando después armamos una ficha así, como que lo que nos identificamos es como lo geométrico. En el trabajo también del material, cuando tenemos tecnología limitada, ¿no? O más tradicional, quizás no de tecnología de punta, que bueno, tenemos que hacer cortes, algún plegado sencillo, y cómo con eso resolver los productos. Entonces, capaz que en eso es después un poco lo que termina apareciendo en este collage, como formas muy geométricas y nada, cortes quizás. Bárbaro. Bueno, yo no tengo más que decirles gracias. Gracias por compartir vuestro saber, vuestro hacer. Orgullo de sentirme uruguaya y de ser parte de este colectivo. Gracias a DIP por dejarnos pensar, y no nos olvidemos de que nos tenemos que pensar y que somos un colectivo, que unidos somos más. ¿Qué es esto que contaban ustedes, no? Que las exposiciones afuera fue de un colectivo, bueno, y eso suma lo que hablábamos con ustedes también, cuánto se aprende trabajando con el otro e interactuando con otros diseñadores. Dejemos de mirarnos los ombligos como estudios individuales y empecemos a trabajar en equipo. Eso va a formar parte del tercer bloque de ADIP. Ya paso el dato de empezar a esto, a generar un colectivo, y lamentablemente creo que es una profesión en donde somos demasiado individualistas y no nos apoyamos, sino que miramos al otro como un competidor, no como un aliado. Y bueno, eso tiene que cambiar, como ha ido cambiando esto de que el diseño es más cercano a todo el mundo. Debemos acercarnos nosotros como diseñadores y generar este colectivo, y que el país nos vea, y el cliente nos vea como un colectivo que trabaja juntos. Sumemos. Perdonen, pero bueno, lo tenía que decir. Totalmente. Creo que nosotros somos pro eso, ¿no? El trabajar en un equipo interdisciplinario que lo que hace es nutrir el final, ¿no? El producto final. Y sin duda sí, que estas charlas hacen también conocernos entre nosotros más las caras, ¿no? Sí. La posibilidad de esta gran ventaja de la pandemia, de que nos habilita a todos a asistir a un evento desde cualquier parte del mundo, o verlo en otro momento porque está subido, grabado, etcétera, también nos acerca a los trabajos de los demás. Gracias a DIP por esta gran invitación, y yo no me quiero ir tampoco sin agradecerle a Lourdes, que fue nuestra gran docente, quien nos transmitió ¡Materiales! objetivos, además de su gran pasión por la disciplina. Sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, yo les quiero leer cosas que han ido escribiendo en el chat, que me parece que está buenísimo. Marcela Michelena dice muy buenas presentaciones. Florencia Delgado, debate muy nutrido, muchas gracias. Tamara, muy interesante. Diana Iglesias, muy interesante, gracias. Graciela, alguien que a todos nos marcó también, gracias Graciela. Tenemos excelentes diseñadores, felicitaciones. Gracias, felicitaciones, muy interesante como siempre. Magdalena, tremendo, gracias. Gran mesa redonda, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, felicitaciones, excelente charla, sobre todo grandes profesionales.
felicitaciones a los disertantes y gracias por compartir sus experiencias. Bueno, qué lindo esto, muy interesante, gracias por compartir sus experiencias, excelente, muchas gracias por la charla. Made, un placer escucharlos, muchas gracias por compartir, gracias a todos por compartir sus experiencias, excelentes diseñadores. Un especial saludo para Carolina, te manda Max. Natalia, muy linda charla, genios todos por seguir aportando, excelente, gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a todos, gracias Andrés por la posibilidad, Adip, y bueno, los esperamos en los futuros eventos y que nos sigamos viendo, y mil gracias Faustina, Fernanda, Antonella, Federico, Carolina, mil gracias por todo, por las previas, por el aguante, por seguirme la cabeza, por estar ahí, y nada, muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. También quiero agradecerles a cada uno de los disertantes que estuvieron realmente estupendos, así que también, gracias Antonella, Fernanda, Federico, Carolina y también Faustina, ¿sí? Realmente se han lucido y me quedo quiero destacar solamente una cosita última que dijo, creo que fue Carolina, y que creo que redondea un poco esto de la identidad, que es el bloque que estamos cerrando justamente en este momento. Y me gustó muchísimo el comentario que dijo de cómo nos ven desde afuera, y esto de que, eso de la calidad, digamos, uruguaya, ¿sí? Esa diferencia, digamos, del detalle o de lo personalizado que tenemos, quizá por la condición natural de que somos pocos y somos chicos, entonces hacemos mucho más hincapié a veces en lo personalizado, ¿sí? A veces países muy grandes no tienen esa oportunidad. Y creo que eso es algo que nos hace un sello un poquito a todos los diseñadores, de que podemos hacer algo personalizado uno a uno, y creo que eso sin duda se valora y se refleja en todo. Bueno, estupendo. Perdón, Andrés, que te Claro. corto y me sumo a lo que estás diciendo y un poco lo que decía Lourdes, que otra de las cosas que olvidaba comentar, que han valorado de afuera, y que Lourdes lo rescató recién, es el trabajo en conjunto. Sí. Nada, en esta cuestión que hemos tenido oportunidad de salir con colegas a Brasil, a fábricas, y llegar colegas que competimos supuestamente y que nos ven entrar juntos, quedan maravillados de eso también. De hecho, Mateo Fogale, cuando nos invitó, él como uruguayo radicado afuera, también se enamoró como eso de ¿y por qué trabajan juntos si supuestamente compiten, ¿no? Entonces, me parece que eso lo debemos rescatar, debemos saber valorar esos aspectos, porque nada, nos identifican y nos hacen más fuertes también. Mirá que, a ver, también esto de el destacar lo de ustedes, por ejemplo, como el destacar en un mercado como el brasilero, donde justamente la identidad, yo diría que es un sello, porque justamente por materiales, lo que decían, si hay ya no es un país, es un continente prácticamente, ¿no? donde tienen infinidad de materiales. Ellos son autosuficientes, no necesitan traer de otros países cosas. Ellos se alimentan absolutamente. Tienen concepto de diseño, cosa que es muy valioso, y son, como muy bien marcaste, arriesgados. Sabemos perfectamente, ellos no se privan del color, o sea, no tienen miedos. Nuestro público, por ejemplo, nuestros clientes son sobrios, moderados, temen arriesgar. En cambio, el brasilero no. Te vas a encontrar una pared empapelada de amarillo y te vas a encontrar con grandes estampados y te vas a encontrar con infinidad de vegetación y muchos materiales juntos. Pero nada, destacar en ese mercado no es poco en lo que ustedes han hecho, y por eso lo quiero resaltar, ¿sí?
Y es bueno que nosotros, todos los diseñadores nacionales, aprendamos de esas experiencias, ¿sí? Y lo otro que quiero también resaltar es algo que dijo, creo que Antonella, y dijo también de que nosotros nos hemos cuestionado en esta oportunidad de la propuesta de identidad que le hemos hecho desde ADIP. Y esa es una de las misiones con las que nos sentimos muy orgullosos de haber planteado esta temática, sobre todo para todos los diseñadores, porque cada uno, yo creo que después de este trimestre en que fuimos ahondando de distintos ángulos, nos quedó un mensaje a todos de saber resaltar y valorar lo que tenemos, y sobre todo hacerlo notar y predicarlo adelante de nuestros clientes, ¿sí? Eso creo que es algo que tenemos que, de aquí en más, si no tenemos la identidad totalmente redondeada, la tenemos que construir. No miremos para atrás, miremos para adelante. Sembremos nosotros, que estamos a tiempo, porque somos un país joven, y mucho más joven en el diseño, indudablemente, ¿sí? Entonces, fantástico. Esa era el cierre, que quería un poquito resumirlo, y como premisa para que nos quede el mensaje real, ¿sí? Así que bueno, gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Lourdes, por ser